De tu divinidad
para siempre es su misericordia. ¿Cuántos adoran su nombre? Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor. Oramos en esta noche por los enfermos. Oramos por aquellos que están en la cárcel. Oramos por aquellos, Señor, que no tienen alimento, por aquellos que no tienen trabajo. Que seas tú, Señor, proveyendo para sus necesidades. Que seas tú, Señor, abriendo puertas de bendición para sus vidas. Aquellos que han perdido a un ser querido, Señor, dale fuerza y fortaleza. Por aquellos, Señor, que están a punto de perder sus hogares. Por aquellos que no han entendido, no han escuchado el Evangelio. Pedimos ahora que los libres de todo mal. Y no
tiempo así, sin querer nada más que escuchar y hablar. Bueno, ahora vamos a escuchar hablar a Dios. Y esa es la bendición de la casa de Dios. Amén. Estemos todos, dice la Biblia, unánimes, juntos, reunidos en su casa. Dios es bueno. Amén. Bienvenida. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Mañana tenemos invitados. Estamos invitando gente para que vengan a la casa del Señor. La palabra dice que un hombre hizo una cena, ¿verdad? Y los invitados a la cena dice que no quisieron venir, ¿verdad? Entonces el Señor dijo: ahora vayan y traigan a todos los que encuentren en la calle, enfermos, locos, todos tráiganselo. Porque aquí dijo va a haber cena, va a haber fiesta. Entonces yo estoy insistiendo en que los invitados de la casa no quieren, entonces vamos a traer gente que quiere trabajar en la casa del Señor. Amén. Y esto solamente nos va a traer una bendición y una victoria. Amén. La razón por la que no vienen, algunos trabajos, otros enfermedad, otros desidia, otros están cansados, pero yo estoy aquí para darle la gloria al Señor. Así de que esta noche para mí es un honor y privilegio presentarles a uno de nuestros jóvenes. Amén. Sí, amén. Jonathan, ¿qué estás haciendo ahí, papá? Allá tienes que estar. Desde México, nacido en los Estados Unidos, criado con leche de mamá. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Amén. ¿Con cuántos Dios ha sido bueno? Amén. Pero pregunto, ¿cuántos de ustedes han sido buenos con Dios? Pateado. Lo primero de todo, le doy gracias a Dios porque me ha permitido estar aquí con ustedes para aprender esta palabra que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Amén. Hoy se me ha dado el honor y el privilegio de presentarles la vida y la enseñanza acerca de un joven que Dios lo preparó, no importando lo que iba a pasar. Entonces, hoy en esta noche les quiero presentar a Timoteo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Lo primero de todo, le doy gracias al hermano Isaac, que está ahí, el hermano Pacheco, que me han ayudado con esta enseñanza. Amén. Le damos toda la honra y gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Así que vamos a empezar con este estudio. Déjenme, busco en mi tableta. Uy, perdón, digo en mi libreta. Tableta antigua. Tableta antigua, hermanos. Así que les pido, hermanos, que busquen en sus Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Cuando lo tengan, les pido que se pongan sobre sus pies y me contestan con un amén. 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 Amén, hermanos. Amén. Hechos, capítulo 16, versículo 1. Aquí arriba dice: Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Hasta ahí, hermanos.
Aquí nos demuestra que Timoteo, aunque no lo diga, nació en la ciudad de Listra, que es de una provincia romana localizada en Asia Menor, que ahora se le conoce como Turquía. Fue criado por su madre Eunice y su abuela Loida, y de ellas aprendía las Sagradas Escrituras desde la niñez. Ojo, ahí no estaba jugando con su teléfono, o con sus juegos, o con su tableta. Él desde niño aprendía las Sagradas Escrituras. Entonces les pido que vayamos al libro, la segunda carta de Timoteo. Segunda de Timoteo está después de primera, si no lo saben. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Amén. Amén. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estas son palabras de Pablo. Pablo aquí le dice a Timoteo que traiga a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en su abuela Loida y después en su madre Eunice. Amén. Entonces, en este momento, no nos olvidemos que Timoteo tenía un padre griego, en la cual en la Biblia nunca dice que su padre compartía la misma fe que su abuela Loida y su madre Eunice. Entonces, en este momento, nos demuestra que Timoteo estaba en una división en su casa. ¿Y qué camino debía seguir? ¿La cultura de su padre o la fe verdadera de su madre? Amén. Amén. Pero si escudriñamos las escrituras, nos damos cuenta que la historia de Timoteo resalta la importancia del discipulado, la educación de la fe desde la infancia y la fidelidad del cristianismo. Amén. Así que les pido que vuelvan al libro de los Hechos 16, versículo 2. Aquí va a empezar un cambio que va a impactar la vida de Timoteo. Hechos 16, versículo 1. Amén. Lo leemos. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ojo, ahí nos demuestra, su madre fue una judía creyente en la fe, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahí Pablo comienza su segundo viaje. Entonces, ahí hay un encuentro con Pablo. Cuando Pablo comenzó su segundo viaje misionero, él se encontró a Timoteo y supo que este joven ya era un creyente, incluso desde niño, y la comunidad que estaba en Listra y en Iconio daban buen testimonio de él. No hablaban mal de él, no decían que era un niño desobediente, que era rebelde a sus padres, no. Él era un niño obediente, que incluso aprendía las escrituras. Y ojo, es algo que los jóvenes deben hacer. Así que si no lo han hecho, o no han abierto la Biblia, deben hacerlo, porque vendrán tiempos difíciles para ustedes. Lo veremos más adelante en las cartas de Timoteo, para que sepamos qué se debe hacer y qué no. Amén. Amén. Entonces, sigan en el versículo 3 de Hechos 16. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidió por causa de los judíos que había en aquellos lugares,
porque todos sabían que su padre era griego. Hasta ahí, hermanos. Entonces, Pablo quiso que fuera con él en sus viajes misioneros. Lo invitó a Timoteo a unirse con él. Entonces, Timoteo dejaría todo atrás, todo lo que hizo. Dejaría su casa atrás, su familia, para seguir adelante con Dios. Entonces, también aquí, en este mismo versículo, nos demuestra que le pidió a Timoteo que se circuncidara. ¿Por qué? Por causa de los judíos. Entonces, para los judíos incluso, Timoteo era un mestizo. ¿Qué es un mestizo? La mezcla de Digamos que, voy a decir unos ejemplos que incluso los jóvenes seguro saben de qué estoy hablando. Van a saber de qué estoy hablando. Es, digamos que, un vampiro que tiene una relación con una mujer normal. Entonces, cuando nace un hijo, es mitad vampiro y mitad humano. Entonces, en esta historia nos demuestra que Timoteo es mitad griego, mitad judío, porque su padre era griego y su madre era una judía. Incluso Timoteo era un mestizo como los samaritanos, porque los samaritanos no tenían trato con los judíos por ser hijo de una madre judía y un padre griego. Entonces, para minimizar el estigma que podría tener entre los creyentes judíos, Pablo le pidió a Timoteo que se circuncidara. Aunque ante la decisión del concilio de Jerusalén no era necesario que se circuncidara, mas Timoteo lo hizo voluntariamente para que nada obstaculizara su testimonio por Cristo. Amén. Por eso, hermanos míos, debemos hacer todo lo posible y todo lo que dice la palabra para llegar al reino de los cielos. Amén. Amén. Dele gloria a Dios, hermanos. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, ojo, Timoteo acompaña a Pablo en estos viajes. Y Pablo lo considera un hijo espiritual, lo considera su propio hijo. Y él se considera como un padre a Timoteo. Amén. Amén, amén. Esto no es broma. Esto es algo serio que Timoteo va a hacer e hizo en la historia. Amén. Y que ha impactado entre las generaciones. Amén. Amén. Así que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos y lo que aprendemos. Amén. Amén. Así es. Timoteo, el segundo Pablo. Este joven líder fue un líder como Pablo. Estando con Pablo por 15 años. Estuvo con él por 15 años. O sea, ya seguro fue un hombre. Dejó de ser joven, pero aquí sabemos que Timoteo es un buen ejemplo para los jóvenes. Amén. Amén. Entonces, Timoteo fue compañero de Pablo por 15 años. Incluso, no solo Pablo le escribe cartas a Timoteo, o Timoteo aparece ahí en esas cartas. Timoteo, cuando recorrió casi Europa o Asia, Timoteo estaba también entre los libros que Pablo escribió. Amén. Amén, amén. Así que les pido que voy a dar citas bíblicas al hermano Ronnie. Le pido que vaya a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 1. Al hermano Isaac le pido que vaya a primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. El hermano Pacheco le pido que vaya a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Al hermano Edgar le pido que vaya al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 1.
Y al hermano Valmore le pido que vaya al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tengan me contestan con un amén, hermanos. Por lo tanto, dele gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Mientras estemos aquí, alabemos a Dios mientras podamos. Amén. ¿Ya lo tienen? Sí. Ahí les doy tiempo, hermanos. Todavía tenemos tiempo. Amén. Amén. Entonces iniciamos con 1 de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, primera carta a los tesalonicenses, Timoteo estaba ahí, en la iglesia de los tesalonicenses. Ahora les pido que, los demás les pido que vayan al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 1. Hechos 17, versículo 1. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Lo leemos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Amén. En este capítulo vemos lo mismo que leímos en primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1. Este es el segundo viaje del misionero de Pablo. Amén, hermanos. Amén. Ahora leemos primera carta a los Corintios 1:1. Primera carta a los Corintios 1:1. ¿Le doy lectura? Amén. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Amén. ¿Sí? Entonces, aquí lo leo en la traducción Reina Valera. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Versículo 2 está bien. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora les pido, hermanos, que vayan a Hechos 18:1. Primera carta de Corintios no nos demuestra ni menciona Pablo a Timoteo, pero en un capítulo de este mismo libro nos demuestra cómo Pablo da un testimonio de Timoteo. Amén. Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Amén. Pablo, después de estas cosas, salió de Atenas y fue a Corinto. Ahora podamos leer 2 de Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahí también nos demuestra en el libro de los Hechos 18:1. Ahí no vayamos, hermanos. Ya ahí. Ojo, ahí lo acompaña Pablo. Él no está jugando ni nada. Él enseña el Evangelio de Cristo. Amén. Amén.
espero que los jóvenes estén aprendiendo, no estén distraídos en cosas que hagan o ven. Ahora, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Timoteo también fue a Filipenses, fue a los Filipenses Todo lo que a hace predicar. con Pablo. Amén. Ya, amén. Son los Corintios, con los Tesalonicenses, ahora está diciendo que para los Filipenses. Sí. Gracias, hermana Roxana. Apenas acabo de comprender. Sí. Ahora vayamos al libro de los Hechos 16:12. Hechos 16:12. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad en unos días. Amén. Ahora, por último, leemos Colosenses 1:1. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y del hermano Timoteo, a los santos y a los fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Otra vez está Timoteo en Colosenses ahora. Amén. Aquí vemos que Timoteo no solo se menciona en el libro de los Hechos o en las cartas a Timoteo, él también está en las cartas que escribió Pablo a los Corintios, Filipenses, Colosenses. Amén. Amén. Y por último, a ver, aquí no leí el pastor. Al hermano, al pastor Ever. A ver, A ver si puede leer. gracias hermano. Está probando. Segunda carta a los Tesalonicenses 1:1. Tesalonicenses, ¿verdad? Sí, segunda carta a los Ay, Tesalonicenses. no. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis Segunda. Segunda, 1:1. 1:1. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo. La Ahí iglesia de no solo estuvieron Pablo y Timoteo, está otro hermano y siervo, Silvano. A la iglesia de ¿dónde? de Tesalonicenses. De los Tesalonicenses. Está también en Hechos 17:1, pero ya deben saberlo. ¿No? Amén. Y si no, pues lo buscan. Allá lo leen. Y ya se lo olvidó así de rápido. Con frecuencia, Timoteo servía al apóstol en la solución de los problemas en las iglesias y el fortalecimiento de ellas en la fe. Así que tenemos otras citas bíblicas que sirvía en la solución de los problemas de la iglesia y el fortalecimiento en la fe. Les pido, hermanos, que vayamos a primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Primera de Corintios. Primera a los Corintios, amén. Amén. 4, 17.
Por esto mismo, he enviado a Timoteo, que es mi Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Pablo ya lo trata como un hijo amado, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Veamos el 18. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿Por qué creen que Pablo les dice esto en Corinto? Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿Creen que ha ido más? Ya se imaginan en Corintios de que ahora este joven que trae tan pequeño ya anda predicando el evangelio, ya han de ser como Pablo. Ahora voy a hablar la mente de un joven que no tiene conocimiento de la palabra. Cree que nomás fue a jugar, estar en su teléfono ahí nomás viendo, vamos a ver qué comprar aquí en esta ciudad. Voy a pedir McDonald's, ¿qué tipo de McDonald's tiene? No, Pablo fue a enseñar también en Corinto, no fue a jugar. Así que esto no es un juego, esto es verdadero. Amén. Sí, amén. Amén. No se burlen, esto es algo que se debe hacer, Amén. porque si no lo hacen, ¿de quién van a aprender si no estamos? ¿Cómo van a aprender las escrituras si ninguno de sus padres, un pastor que conozcan ustedes, les va a enseñar? Amén. Incluyéndome también. Si yo no aprendo las escrituras o hago lo que dice o lo que mis padres me enseñan, ¿cómo creen que voy a ser un siervo de Dios? Amén. Yo la verdad lo digo. Yo era antes rebelde. Era rebelde. Pero le doy gracias a Dios que estoy aquí, que me ha permitido estar aquí. Amén. Incluso Gloria a Dios. cuando llegué a los Estados Unidos, llegué solo, sin padres, sin hermanos. Llegué solo. Mi madre oró por mí antes de irme. Amén. Amén, amén. Yo creyendo que era una fantasía o algo de lo que ella decía. Pero con la oración que hizo mi madre, Dios me permitió estar aquí. Gloria a Dios. Amén. También le doy gracias a Dios porque me ha dado un hermano, que él fue quien me invitó a estar aquí. Gloria a Amén. Dios. Amén. Aleluya. Yo al principio al estar aquí no aprendía nada, no sabía qué hacer, pero estando aquí más días que Dios me ha permitido, he empezado a leer las escrituras. Aleluya. He comenzado Gloria a Dios. a aprender de Jesucristo, Gloria a Dios. quién fue, qué hizo, y al instante también quiénes eran sus seguidores. Ahora estoy aquí para enseñarles a Timoteo. Amén. Gracias Aleluya. a mi Señor Jesucristo, porque me ha permitido estar aquí. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, por eso Pablo nos dice en el versículo 17: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, Timoteo fue como Pablo, un segundo Pablo que enseñaba. Incluso a adultos y ancianos en esos lugares que Pablo visitó. Ahora les pido que vayamos a primera carta a los Tesalonicenses 3, capítulo 3, verso 2 al 8. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3,
versículo 2 al 8. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predeciamos que íbamos a pasar tribulaciones, como acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Por ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Amén. Amén. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Espero que ustedes estén firmes en el Señor. Amén. Amén. Pablo también aquí nos demuestra que envió a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. Amén. En el versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Amén. No olvidemos que Pablo, antes de ser apóstol o antes de ser discípulo, ¿qué fue? ¿Perseguidor de qué? De los cristianos. De los cristianos, hermanos. Si ya se saben la historia, amén. Pero los que no saben es, aquí se los digo, Pablo, antes de ser un apóstol que predicaba el Evangelio, fue antes un perseguidor a los cristianos. Y luego Dios lo aceptó como un apóstol. Ojo, Pablo siendo un perseguidor y así Dios lo aceptó como un apóstol. Algunos de vosotros creen que ¿por qué este hermano que fue necio o rebelde a sus padres ahora lo van a querer como un apóstol o siervo de Cristo? Aquí hay un punto por la cual, ¿por qué Dios eligió a estos apóstoles? Me acompañan en primera carta a los Corintios 1, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, versículo 27. Algunos ya se lo deberían de saber de memoria, pero si no, aquí lo leemos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 28. ¿Lo leemos, hermanos? Amén. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie Hasta ahí, se ahí falte en nomás. su presencia. Amén. Así que nadie se moleste con estas palabras, porque no son mías, no son de un hombre, no son de Pablo, porque aquí Pablo dice estas palabras, pero no eran de Pablo estas palabras, eran de Jesucristo, el Dios verdadero, que dice que escogió a lo necio, a lo débil, a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Amén. Entonces, Timoteo, como hemos leído aquí mismo en capítulo 4, versículo 10, hermanos, como hemos visto en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, que Pablo lo envió y hizo lo que Pablo
le pidió a los tesalonicenses. Amén. Ojo, hermanos, esto es algo serio y Timoteo con mucho amor lo hizo. Amén. Siguió a Pablo, fue servidor, colaborador en el Evangelio. Y desde niño, incluso, fue niño, aprendió, como hemos visto también acerca de Jesús las semanas pasadas, cómo Jesús se aprendía las escrituras. Y no olvidemos que incluso sus padres lo hallaron en el templo haciendo ¿qué? Predicando, enseñando. Sus padres preocupados incluso de que qué va a hacer, qué está haciendo, dónde está. Ahora en estos tiempos de cuando un hijo desaparece, los padres se preocupan, o algunos están molestos de que ¿dónde está? ¿Está en la fiesta? ¿Está con la novia? Y no nos ha dicho. Se rebelde. Pero fue algo lindo lo que aprendimos acerca de Jesús, que también siendo un niño fue un ejemplo para nosotros. Lo obedeció a sus padres. Amén. Él se quedó ahí. ¿Por qué? Cuando sus padres estaban preocupados y le preguntaron que por qué nos ha hecho esto, ¿qué respondió Jesús? ¿Por qué me buscáis? Gracias, hermano. Jesús respondió, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Amén, así es. Él estaba obedeciendo a su Padre. Amén. Él hizo lo que su Padre le pidió hacer. Y también no olvidemos cómo Jesús resistió a Satanás. Cómo vino Satanás como un tentador. Y ojo, los jóvenes deben saber, porque cuando llegue la tentación, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a resistir si no aprenden las escrituras? Santo. Jesús, aprendiendo las escrituras, él resistió al diablo. Amén. Amén. ¿Y saben por qué es algo importante la palabra? Porque incluso es como una espada. Es una espada. Y con esta espada luchamos a las tentaciones del diablo. Amén. 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 Y así mismo lo hacemos como Jesús lo hizo Amén. ante Satanás. Amén. 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 De memoria lo decía a través de la palabra. Y pregunto, ¿Satanás conoce la Biblia? Sí. Amén. Él la conoce, se la conoce toda. Pero sabemos que Satanás no puede vivir la palabra. El diablo. Incluso ni la usa para bien, sino para mal. Como no olvidemos que Satanás dijo, escrito está. Está escrito lo que Satanás le dijo a Jesús. Mas Jesús, conociendo también las escrituras, él resistió. Amén. 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 Ahora les pido, hermanos, que me acompañen a Hebreos 13:23. Hebreos está antes de Santiago. También, aunque este libro no es de Pablo, Timoteo también es mencionado en este libro, a los hebreos. No hebreos, hebreos. Amén. No se vayan a confundir por las palabras, hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 23. ¿Lo leemos, hermanos? Amén. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Amén. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Ahora, por últimamente, leemos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Espero que los jóvenes estén aprendiendo.
Cuando salgan espero que los padres les pregunten qué han aprendido. Amén, hermano. Los viejos también están aprendiendo. Si no han aprendido es porque han estado en otra parte, con los amigos, en el teléfono. Filipenses capítulo 2 versículo 19 al 24. Filipenses 2:19. ¿Lo leemos? Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Confío en el Señor, y yo también iré pronto a vosotros. Amén. Amén. O sea, Pablo esperaba ir a los filipenses, pero como tenía unos asuntos que resolver, tuvo que enviar ¿a quién? A Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Buscan lo que quieren hacer, y no buscan lo que Cristo pide. Lo único que Dios pide es obediencia. Ya no más sacrificios, porque el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús fue suficiente Amén. para todos y para todas las generaciones. Amén. Amén. Así que espero que los jóvenes, cuando aprendan estas palabras, que las practiquen. Amén. Y que obedezcan su palabra. Porque cuando estén ante Dios, Él les va a preguntar qué hicieron con su vida, qué es lo que han hecho. Amén. Amén. Por todo esto, no es de extrañar la relevancia de Timoteo, mencionado en el libro de los Hechos, mencionado en las epístolas paulinas que hemos visto, Amén. y una vez en Hebreos. Amén. Amén. Es evidente que tuvo una importancia histórica ante los ojos de Pablo. Amén. Quien llegó a considerarlo casi como una réplica suya, como se infiere del elogio que traza en el libro de Filipenses, como hemos leído aquí en este momento, hermanos. Desde ese entonces, Timoteo se convirtió en un colaborador, hijo espiritual y amigo cercano, fiel del líder misionero y apóstol más grande de la historia, Pablo, hermanos. Amén. Amén. Dios. Aleluya. Y ojo, Pablo, como hemos visto que Timoteo lo acompañó, y Timoteo se quejaba de que ¿a dónde vamos? ¿Cuánto tiempo? No, incluso no había carros o aeropuertos o aviones, autobuses, no, él anduvo a pie, él no se quejaba. Y ahora estos jóvenes que incluso quieren pedir un Uber para llegar donde ellos quieran. Timoteo incluso recorrió casi de 800 a 1000 kilómetros en pie. Amén. Así que aquí terminamos con que Pablo terminó su segundo viaje misionero. Ahora entramos al tercer viaje misionero que él hizo junto con Timoteo. Después de que Pablo terminó su viaje a Corinto y su segundo viaje misionero, se propuso regresar a Antioquía. Y después de haber estado ahí por un tiempo, comenzó su tercer viaje misionero. Si me acompañan a leerlo en el libro de los Hechos. Si ya les he aburrido, hermanos, tranquilo, terminamos tan rápido. Ya tan rápido me voy a mi casa. Ahí quiere estar. Ya casi acabamos, hermanos. Amén. Si no, le quitamos unas partes y ya
lo creen aburrido, una historia así, sin importancia. Hechos 18, 22 al 23. Cuando lo tengan, me contestan con un amén. Amén. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Amén. Ahora, cuando Pablo comienza su tercer viaje, Timoteo lo acompañó una vez más, pero ahora fueron a Éfeso. Amén. En la provincia de Macedonia. Pablo enseñó acerca del bautismo y los que practicaban la magia. Amén. Si me acompañan en el libro, ahí mismo en el libro de los Hechos 19, 24 hasta el 28. Pero antes de leerlo, voy a hablar un poco de lo que hizo Pablo en Éfeso. Entonces, como nos decía, Pablo enseñaba acerca del bautismo y de los que practicaban la magia. Allí en Éfeso practicaban magia, brujería. En ese instante crecía la prevalencia poderosamente la palabra del Señor. Amén. Amén. Pero antes de leer allí mismo, se pueden ir atrásito al primer versículo. Pablo en Éfeso. Pablo llega a Éfeso. Ahí mismo en el capítulo 19, versículo 1. ¿Lo leemos? Amén. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Había una confusión ahí entre los discípulos, hermanos. Por eso Pablo vino a Éfeso. Entonces Pablo dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? O sea, si ni sabían del Espíritu Santo, ¿en qué estaban siendo bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén, hermanos. O sea, es algo increíble lo que hizo Pablo aquí con estos discípulos, que ni sabían en qué estaban siendo bautizados, ni sabían del Espíritu Santo, pero Pablo, con mucha inteligencia y sabiduría en la palabra, les presentó al Espíritu Santo, incluso a Jesucristo, cuando hablaba acerca de Juan el Bautista, que predicaba con bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Y entonces el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Descendió sobre ellos después de ser bautizados. Eran por todos unos 12 hombres, ahí estaban 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén.
Y hacia Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. Ojo, un espíritu malo que conocía a Jesús. Y sé quién es Pablo, apóstol de Cristo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Este espíritu no conocía a estas personas. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahí el espíritu malo, a través de una persona, los lastimaba y tuvieron que huir. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron el temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Amén. Así que muchos, nos dice aquí en estos versículos, que muchos de los que practicaban magia o brujería dejaron todo eso. Entonces comenzaron a creer en el nombre del Señor Jesucristo. Así mismo debemos ser en estos tiempos difíciles. No importa lo que venga, lo que importa es que nos mantengamos firmes en el Señor y dejemos todo lo malo y hagamos lo que el Señor pide. Amén. Sí, amén. Ahora leemos ahí mismo en el versículo 23 al 28. Ahí mismo en el capítulo 19, versículo 23 al 28. ¿Lo leemos? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses a los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a la desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Aquí hablaban de su diosa Diana, diosa. O sea, estos hombres con mente perversa empezaron a adorar a esta diosa. Y esto es un demonio. Amén. Amén. Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Hasta ahí, hermanos. Entonces, como hemos visto, hubo un alboroto en Éfeso, donde Pablo estaba. Que leemos aquí que un platero llamado Demetrio,
reunió a los obreros del mismo oficio y les dijo que Pablo en toda Asia les enseñaba que dejasen de adorar a quienes, a sus dioses, que no son reales. O sea, se proclamaron dioses, pero no están vivos, porque el único Dios verdadero es Jesucristo, que Amén, amén. fue muerto y vivió y vive por toda la eternidad. Amén, amén. Amén. Entonces, más la gente, ¿qué hizo cuando supieron de estas palabras? Se llenaron de ira. Y asimismo se llenaron de ira hacia Pablo, que les decía que dejen de adorar a estos dioses, adoren al único Dios verdadero, Amén, así que es Jesucristo. Amén. Pero no solo se llenaron de ira, sino que siguieron adorando a su diosa, como hemos visto en el versículo 28. Gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. O sea, es algo triste saber que la gente, aunque escuchaba, seguía adorando a esta diosa. Amén. Amén, así es. Seguimos en el versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Amén. O sea, en la ciudad de una se lanzaron al teatro y agarraron dos compañeros de Pablo que estaban en Éfeso. Pablo dispuesto quiso salir a ayudarlos tal vez, o a calmar el alboroto, pero sus discípulos no se lo permitieron. Incluso, como hemos visto, ni las autoridades le dejaron ir al teatro. Amén. O sea, hubo un gran alboroto ahí, que Pablo estaría en peligro si se presentara en el teatro. Amén. Amén, amén. Entonces, al saber Pablo lo que sucedió en Éfeso, algo quiso hacer. Como supo que no podía estar ahí, le rogó a Timoteo que se quedase en Éfeso, mientras que Pablo continúa su viaje a Macedonia. Entonces, hermanos, les pido que me acompañen en primera carta a Timoteo. Ya casi acabamos. Capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no Lo leemos. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que le enseñen diferente doctrina. Recuerden lo que leímos en el libro de los Hechos, que hubo un alboroto en Éfeso. Entonces aquí Pablo le pide a Timoteo que se quede en Éfeso para arreglar la situación que había ahí. Amén. Amén, así es. Así que, hermanos, amados hermanos, aquí llegamos en la primera parte de la vida y la enseñanza de Timoteo. Amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Le doy gracias a todos los que están aquí por haber estado aquí para Gloria a aprender Dios, hermano. acerca de Aleluya. Timoteo. Amén. Y ojo, ahora aquí en este viaje misionero, Timoteo casi recorrió 702
o 859 kilómetros, o sea, menos de lo que hizo en el segundo viaje misionero. O sea, Timoteo, siendo un joven, acompañó a Pablo. Amén. Fue siervo y colaborador en el Evangelio de Jesucristo. Él fue a predicar, él no fue a jugar o a hacer amigos, a andar allí en las calles, como ahora los jóvenes que nomás quieren andar ahí paseando cuando van a un lugar a comprar cosas, cuando realmente lo que se les pide es predicar. Amén. Amén. Es algo bonito aprender acerca de Timoteo. Amén, así es. Así como el Señor Jesucristo, cuando Él habitó en la tierra, Él no hacía cosas malas, no aprendía otras cosas. Él aprendía las escrituras desde niño, así como Timoteo. Amén, hermano. Amén, Dios. Entonces, aquí mismo acabamos la primera parte de Timoteo. Gloria a Amén, Dios. aleluya. Le doy gracias a Dios por permitido estar aquí. Amén. Le doy gracias a Dios. Amén. Entonces, al siguiente sábado aprenderemos acerca de las cartas a Timoteo Amén. Amén. y espero que varios jóvenes estén aquí porque esta es una gran enseñanza que deben aprender. Amén. Amén. Y espero en el Señor que el siguiente sábado esté con ustedes. Amén. Amén. La gracia y paz sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo les dije, si comenzamos bien, vamos a seguir bien, Amén. ¿verdad? Hay algo que me podrían sacar del aire, por favor,